Humanismo y socialismo en la óptica del pensamiento marxista en América Latina. Eh, en 1968, a raíz de los sucesos de Praga, Alejandro Dubček, uno de los dirigentes checoslovacos de aquella situación, dijo, si el socialismo no adquiere un rostro humano, desaparecerá como sistema. Y bueno, lamentablemente hubo que esperar nada más que un par de décadas y se derrumbó, ¿no? El muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética y de todos los países de Europa Oriental, y por lo menos aquel ensayo de socialismo, ¿no? Parece que fracasó. No quiere decir que hayan fracasado todos otros países como China, Corea, Vietnam, Cuba, se mantienen, ¿no?, en su orientación socialista, independientemente de cómo lo entienda cada uno, ¿no?, lo que es el socialismo. Pero bueno, nosotros en este video yo solamente quiero hacer una especie de preámbulo para un estudio posterior que vamos a hacer con videos más específicos sobre la evolución del pensamiento socialista y marxista en América Latina. Pero como estamos viendo la evolución del pensamiento filosófico y político, ¿no?, latinoamericano desde sus orígenes hasta la actualidad, a mediados del siglo ya XIX comienzan, ¿no?, a aparecer manifestaciones de corte socialista que vamos a estudiar después con más callo, ¿no? Pero bueno, ahora lo que estamos tratando es de determinar por qué razón el pensamiento socialista fue cada vez más confluyendo, ¿no?, en la articulación con el pensamiento latinoamericano. Ya en video anterior vimos que muchos de la generación antipositivista de la primera mitad del siglo XX al final reconocieron que el capitalismo es una sociedad salvaje, una sociedad inhumana, y que independientemente de no coincidir con las ideas socialistas, reconocía, ¿no?, que el socialismo era una opción. Y dentro de eso también el pensamiento marxista, que no es la única orientación del socialismo, pero bueno, es una de ellas, ¿no? Luis Márquez, un historiador marxista brasileño, en uno de sus libros dice, los principios humanistas del pensamiento de Marx parten de la realidad social concreta a la cual somete la interacción de los individuos, la acumulación del capital bajo la tutela de un estado de clase. Bajo cierto aspecto, están presentes en esos principios los valores de protesta social y de crítica histórica heredados del cristianismo primitivo y de la filosofía de las luces. Fin de la cita. Interesante porque aquí Luis Márquez está planteando dos antecedentes que son reales del humanismo marxista. El cristianismo primitivo, las ideas, ¿no?, de la hermandad entre los hombres, la igualdad, etcétera, la identificación con los pobres, y la filosofía de la Ilustración, el humanismo de la igualdad, la fraternidad, ¿no?, la libertad. Eso es muy cierto. Por lo tanto, el contenido humanista que hay en la obra de Marx van a destacarlo muchos, entre ellos, por ejemplo, el marxista también venezolano Ludovico Silva, que decía que Marx era un humanista, pero de sentido distinto, ¿no? Tanto él como Engels trataban de propugnar con el socialismo una utopía concreta, cuyo ingrediente fundamental fuera un humanismo de nuevo tipo. Es decir, no una utopía abstracta, filantrópica, ¿no?, un humanismo muy, muy particular, ¿no? Entonces, ese humanismo con un sentido práctico lo vamos a encontrar, claro, no solamente en los pensadores marxistas, también los hay, ¿no?, en pensadores renacentistas, en pensadores en otras latitudes en Europa, que también han luchado por la igualdad, la fraternidad, ¿no? Yo diría que hasta si quieren en Espartaco, allá, aquel líder de los esclavos en Roma, ¿no?, es una forma de humanismo, ¿no? Y también en el pensamiento latinoamericano ya hemos visto el pensamiento de Bolívar, de Martí, de Sandino, de tantas figuras en el pensamiento latinoamericano. Por lo tanto, yo creo que en realidad en el pensamiento martiano en particular hemos visto, ¿no?, que había realmente un pensamiento de corte profundamente humanista. Juan Marinero, que fue un destacado ensayista cubano, marxista, a quien yo entrevisté cuando yo estaba haciendo mi tesis sobre Varona, y él, como conoció a Varona y tuvo amistad con él, bueno, y me comentó cómo Varona al final de su vida terminó en una orientación más cercana y de reconocimiento al socialismo, como lo dijimos en el video de Varona.
Pero en el caso de Martí, que fue un tema muy objeto de análisis del humanismo martiano por parte de Marinello, Marinello decía, y cito, a través de toda su escritura tan cuantiosa y varia, enarbola Martí lo que llama la identidad fundamental humana. Su ataque al prejuicio racial no es más que una manifestación de ese concepto cardinal, concentrado en su reiterada sentencia: hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro. Eso decía Martín. Para él, todo ser humano es una entidad invulnerable, merecedora de los mismos respetos y estímulos en cualquier espacio y tiempo que aliente. Muchos de sus coetáneos proclaman la misma unidad fundamental. Solamente Martí mantiene frente a los hechos, sin resquicio ni titubeo, la permanencia de la norma. La acción imperialista hiere en lo más hondo la unidad del hombre, sale desde su naturaleza, rebajarlo en todos sus intereses legítimos, desde el de la subsistencia hasta el de la creación. Tal rebajamiento había de encontrar en Martí protesta y lucha. Fin de la cita. O sea, yo creo que por esa razón, Fidel Castro, cuando ataca el cuartel Moncada, ¿no? En 26 de julio de 1953, y es condenado y le preguntan quién es el autor intelectual del ataque, y Fidel dice, es José Martí. Y realmente Martí fue una figura que influyó mucho en aquella generación llamado centenario, ¿no?, de nacimiento de Martí, porque la mayoría de los jóvenes que atacaron el cuartel Moncada no eran marxistas, pero sí eran martianos, la mayoría de ellos, ¿no? Y muchos de ellos, como Camilo Cienfuegos, pues lucharon, o el propio Che Guevara, que no era cubano, era argentino, pero se identificó mucho con el pensamiento de Martí. Ahora, lo cierto es que, y en el pensamiento filosófico marxista en América Latina, que ha sido estudiado por muchos investigadores muy serios, como Michel Louis, como Raúl Forné Betancourt, Pablo González Casanova, Adolfo Sánchez Vázquez, etcétera, todos han visto que el humanismo en el pensamiento marxista es muy esencial, ¿no? Y además fue algo que fue distinguiendo a los distintos tipos de marxistas y de socialistas de algunos partidos comunistas en general, ¿no? Ahora, la condición de marxista, que es muy controvertida, por supuesto, ¿no? Yo parto del análisis de una especie de núcleo duro, de centro firme de la concepción materialista de la historia, nos permitirá distinguir, ¿no?, entre quienes asumen el marxismo como teoría o otros lo asumen solamente como praxis política. El marxismo es más que una praxis política, el marxismo es una ideología también, es una filosofía, es una teoría económica, es una teoría sociológica, y los que se identifican con el pensamiento socialista no siempre coinciden, por supuesto, con todas las tesis de Marx, por supuesto, ¿no? Sobre todo algunos temas relacionados con la religión u otros en particular, ¿no? Pero lo cierto es que en la trayectoria del pensamiento marxista en América Latina hay una especie de articulación, ¿no?, con la proyección humanista práctica que hemos visto, ¿no?, desde el pensamiento ya de los que defendían a los indios, ¿no?, en la época colonial, un Bartolomé de las Casas, etc., ¿no? Ahora, nadie puede negar, ¿no?, en el pensamiento socialista y marxista en América Latina hay ingredientes utópicos, pero utópicos concretos, ¿no?, como realmente plantea el Ludovico Silva, ¿no? Y esa utopía es que se aspira a una sociedad en la cual los seres humanos tengan condiciones de vida más equitativas, ¿no? Hay otras tradiciones de pensamiento de izquierda en América Latina, ¿no? Ya hemos también anarquistas, hay posturas democráticos revolucionarias, socialistas que no se identifican con el comunismo o con el pensamiento marxista leninista, ¿no? Es decir, que hay una variedad, ¿no?, de posturas socialistas, socialdemócratas, etcétera. Pero no cabe la menor duda que ese humanismo, que, bueno, ya hemos dicho que el humanismo existió en la antigüedad, ¿no? Hay un humanismo antiguo, una filosofía en la China, en la India, en Confucio, ¿no? En Sócrates hay ¿no? Eso nadie lo puede negar, ¿no? Que luego en el medioevo se deteriora mucho con
predominio de la religión católica, ¿no? Que aplasta un poco. Pero también hay humanismo en el pensamiento árabe, hay humanismo en el pensamiento de otras culturas, ¿no? Y otras latitudes. Ahora, sin duda, con la modernidad, el desarrollo de la democracia, de la sociedad burguesa, el humanismo burgués, como empezó a llamarse, así le llamó Aníbal Ponce, toma mucha fuerza, ¿no? Y hay muchas propuestas de corte humanistas que se van arraigando, ¿no? en América Latina y da lugar a una carga, yo llamo, desalienadora, es decir, que se enfrenta a formas de alienación, en primer frente a los poderes metropolitanos coloniales primero, y luego imperialistas, ¿no? Norteamericanos por otro, pero también contra las burguesías nacionales, contra las oligarquías terratenientes, es decir, contra las formas de dominación, ¿no? Y de hegemonía de los poderes, como diría Gramsci, que atentan contra las clases subalternas, llamadas así, ¿no? Campesinos, obreros, amas de casa, etcétera, ¿no? Ahora, el hecho de que el pensamiento socialista y marxista en América Latina viera en la obra de Marx un elemento, no quiere decir que se nutrieran solamente del pensamiento de Marx, se nutrieran también de pensadores, también latinoamericanos, como el caso de Martí, ¿no? O como el caso de José Ingeniero, que tenían ideas ya distintas, ¿no? A las concepciones de Marx, ¿no? Ahora, por ejemplo, el caso de José Carlos Mariátegui, que vamos, el peruano que vamos a estudiar posteriormente, que hizo una defensa del marxismo y va a insistir en el carácter humanista y las potencialidades éticas que tiene el pensamiento marxista. Mariátegui, en su libro Defensa del marxismo, diría, cito, tal como la metafísica cristiana no ha impedido a Occidente grandes realizaciones materiales, el materialismo marxista compendia, como ya he afirmado en otra ocasión, todas las posibilidades de ascensión moral, espiritual y filosófica de nuestra época. Fin de la cita. Es decir, que Mariátegui ve el humanismo marxista como una síntesis, ¿no? De todas las expresiones de humanismo anterior, ¿no? Y en eso Mariátegui se va a distinguir del llamado marxismo oficial, el que se emanaba en esos años 30, 40, ¿no? De la Unión Soviética con el nombre de marxismo leninismo, ¿no? Es de destacar que muchos intelectuales y líderes políticos que se identificaban con el socialismo y con el marxismo, el caso del cubano Julio Antonio Mella, que lo veremos después, o Carlos Rafael Rodríguez, trataron de rescatar el elemento humanista, ¿no? Que había en el pensamiento marxista. El argentino Aníbal Ponce, que veremos también después, y que escribió un libro que se llama Humanismo Marxista, Humanismo Burgués y Humanismo Proletario. Él decía en 1935, la historia contemporánea nos enseña que en manos de la burguesía el humanismo está en trance de morir, y morirá sin duda si el proletariado no la arrebata a tiempo junto con la hegemonía económica, la dirección de una cultura que en el momento actual solo ha sabido envilecer. Fin de la cita. A mí me llama la atención porque este es un planteamiento de Ponce, de médico marxista argentino, discípulo de ingeniero y que escribió varios libros interesantes como Educación y lucha de clase, que llama la atención que la lucha contra el capitalismo no es solamente una lucha económica, sino una lucha cultural, una lucha ideológica. Es más o menos lo mismo que estaba planteando Gramsci en esa época, cuando aún está en prisión, ¿no? Y porque los libros de Gramsci se van a conocer a partir de los años 50, ¿no? 2 décadas después, ¿no? Y esa es una época de auge del fascismo, ¿no? Cuando el totalitarismo fascista, bueno, recuerde lo que decía Goering, ¿no? Cuando escucho la palabra cultura, enseguida saco la pistola, porque la cultura es algo que está en contra, lógicamente, de las libertades intelectuales, ¿no? De las libertades del pensamiento. Es conocido que las obras de Marx y Engels no se conocían profundamente en los años 30, 40, es más, las revelaciones de los archivos de Marx, de los textos de juventud, como los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, la Sagrada Familia, la ideología alemana, sobre todo esos 3 libros, ¿no?
en que ya se ve la carga humanista clara del pensamiento de Marx y de Engels también, va a ser retomado, ¿no?, muy fuertemente por la llamada teoría crítica o la escuela de Frankfurt. Pero ya había otros pensadores que desde antes, como el húngaro Georgi Lukács, en su libro Historia, Conciencia de Clase del año 23, había criticado, ¿no?, a la filosofía burguesa, a la filosofía, bueno, irracionalista en su célebre libro de Asalto a la razón, pero sobre todo va a reconocer, ¿no?, que la sociedad incrementaba los procesos de cosificación, o sea, de reducirse a las cosas y de que el hombre se someta, ¿no?, a determinados objetos materiales o a determinadas tecnologías, como está sucediendo hoy, que algunos creen que hay que subordinarse, ¿no?, a la inteligencia artificial en vez de utilizarla como un instrumento útil, ¿no?, que nos permita, lógicamente, desarrollar potencialidades tremendas. El otro problema que había en el pensamiento socialista de la época, y eso duró prácticamente hasta que se mantuvo el sistema socialista mundial, es que muchos intelectuales de los países de Europa Oriental o de la Unión Soviética planteaban que en el socialismo desaparecería la alienación. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Leipzig, aquellos libros de Manfred Buhr, que aún conservo, etcétera, claramente decía que el socialismo desaparecería, no la alienación. Bueno, la vida demostró que la alienación no es un fenómeno así tan sencillo de eliminar, aunque es un fenómeno histórico, no es un fenómeno que sea natural, no es que el ser humano sea alienable por naturaleza, no, es que hay determinadas condiciones históricas que favorecen, ¿no?, formas históricas de alienación. Y también el hombre se enfrenta a esas formas de alienación, ¿no? Henri Lefebvre, que fue un marxista francés, que estudió también profundamente el tema de la alienación y cómo Marx, sobre todo el joven Marx, ¿no?, que analizó este tema, le dedicó mucha atención al tema de que, aparte de la cuestión de la crítica al capitalismo, a la plusvalía, a la explotación de los obreros, el tema de la alienación es esencial, no solo para la lucha contra el capitalismo, sino en el propio socialismo, ¿no? Y llama la atención cómo algunos intelectuales heterodoxos, vamos a llamarles así, y así los que no se orientaban en la línea del marxismo soviético o del llamado marxismo-leninismo, el caso, por ejemplo, del venezolano que ya hablé, Ludovico Silva, ¿no?, u otros como Adolfo Sánchez Vázquez, este español transterrado a México, que desarrolla toda su obra de la filosofía de la praxis en México, también va a estudiar el tema, ¿no?, de la alienación. Ahora, a partir de los años 60, después de la Revolución Cubana y todos los cambios que se produjeron en los años 60 con la divulgación de las obras de Gramsci, pero también quiero decirle de Mao Zedong, de Che Guevara, de otras personalidades y del llamado marxismo occidental, de la escuela de Frankfurt, de las teorías de Althusser, de las teorías en general del llamado marxismo heterodoxo, ¿no?, distinto al marxismo soviético, hubo un auge extraordinario, ¿no?, en el pensamiento socialista y marxista sobre los temas estos de la alienación y los temas de la emancipación humana. Yo recuerdo a mediados de los años 60, cuando yo estudiaba en la Universidad de La Habana, apareció el libro de Althusser, ¿no?, por Marx. Y aquello fue, bueno, todos nos hicimos muy altuseriados, decir así, ¿no?, de una forma u otra. Pero también se empezaron a publicar las obras de Gramsci. Y empezamos a ver a un pensador tan heterodoxo, ¿no?, realmente, ¿no? Y así, por eso, el pensamiento marxista, leninista, empezó a entrar en cierto cuestionamiento. Por ejemplo, el dramaturgo mexicano José Revueltas, que había transitado desde posturas estalinistas y luego trotskistas, y finalmente fue un heterodoxo, ¿no?, del pensamiento marxista. Él decía, y cito, que el marxismo-leninismo había sido completamente desvirtuado en México y había que regresar a su fuente viva y regeneradora. Una supresión no positiva de la propiedad privada no significaría la desenajenación real del hombre. Fin de cita. Y que con eliminar la propiedad privada no se iba a resolver el tema de la enajenación, ¿no?
Y por eso lo mismo en el caso de Revuelta, como otros pensadores, por ejemplo, en Argentina, Rodolfo Mondolfo, que era un italiano transterrado, pero que desarrolló toda su vida prácticamente intelectual más en Argentina, dejó magníficos libros de análisis de la historia de la filosofía. Yo creo que utilizaba mucho su libro de El pensamiento antiguo, ¿no? Que es una antología crítica de la filosofía griega y latina, ¿no? Y su libro sobre Heráclito. Pero escribió un libro llamado El humanismo de Marx, ¿no? Y en ese libro, dice Mondolfo, el materialismo histórico, como he dicho, es un humanismo, pero un humanismo realista. Se ve la humanidad en la realidad de su historia, la cual es sin duda alguna obra de los hombres, pero no obra arbitraria y sin limitaciones, sino condicionada siempre por la realidad existente en su mismo esfuerzo de superación y transformación. En este sentido, precisamente, el materialismo histórico fue definido por sus creadores como un reales humanismus y como tal debemos reconocerlo. Fin de la cita. O sea que aquí va a defender Mondolfo que el pensamiento de Marx y de Engels es un humanismo real, un humanismo práctico, un humanismo concreto, ¿no? Y por eso él va a decir en otro momento, no se trata de un materialismo, sino de un verdadero humanismo que pone en centro de toda su consideración y discusión el concepto del hombre, pero un humanismo realista, como le llamaron sus creadores, que aspira a considerar al hombre en su realidad efectiva y concreta. ¿Mm? O sea que no estamos hablando de un materialismo idealista, filantrópico, y por eso muchos pensadores latinoamericanos en varios países de América Latina empezaron a comprender, incluso algunos mm, pensadores que no se podían considerar propiamente marxistas, pero llegaron a estudiar, ¿no? El caso de Norberto Bobbio, por ejemplo, allá en Italia, ¿no? Y otros, ¿no? Juan David García Vaca, por ejemplo, este español transterrado a Venezuela, que no podemos llamarlo un marxista, un hombre de otra postura, pero que reconocieron mucho el pensamiento humanista, ¿no? De Marx. Ahora, hay una cosa que llama la atención. No siempre el pensamiento marxista académico, en el plano teórico, trascendió a la vida política, ¿no? Y se quedó muchas veces en cuestionamientos más bien de carácter académico, ¿no? Por eso Eduardo Vázquez, que fue un historiador venezolano que también estudió el tema, decía que hacia inicios de los años 60 el ambiente universitario estaba impregnado del marxismo o de lo que pasaba por tal, ¿no? Y fue en ese ambiente de dogmatismo y de estupidización masiva y galopante donde aparecieron los términos alienación y cosificación. Esos dos términos van a ser importantes a partir de los años 60, ¿no? En el pensamiento, y no solo marxista, el pensamiento general latinoamericano, ¿no? Ahora, ¿por qué razón tomaría tanta fuerza? Bueno, por muchas razones. Ya en Europa se estaba dando desde los años 50, por ejemplo, la idea de Jean-Paul Sartre, ¿no? De completar el marxismo con una antropología. Sobre todo porque según Sartre, el marxismo soviético, llamado materialismo dialéctico, metía al hombre en un baño de ácido sulfúrico, se burlaba, ¿no? De eso, ¿no? Y no estudiaba la dimensión existencial humana, ¿no? Incluso Roger Garaudy, otro marxista entonces, después se desvirtuó, ¿no? Hablaba de un humanismo espiritualizado en Marx, ¿no? Y Lucien Gottman, otro filósofo francés de esa época, él decía que los países socialistas habían abandonado la tradición humanista, ¿no? Occidental, ¿no? Y Althusser planteaba cómo había una dicotomía en el pensamiento de Marx, cosas muy cuestionadas, ¿no? De que había un Marx joven, humanista, y luego un Marx científico, ¿no? Pero bueno, esos debates que se dieron en los años 60 se mantuvieron muy fuertes, ¿no? Y todavía en los años 70, ¿no? Y dieron lugar a estudios como por ejemplo de Ludovico Silva sobre la alienación en el joven Marx. En ese libro, dice Ludovico, ni el logicismo, ni el existencialismo, ni la fenomenología han demostrado en absoluto ser filosofías de transformación.
Tampoco lo ha demostrado la filosofía marxista, entre comillas, si por ello se entiende ese sistema ideológico de rigidez egipciana que suele circular. Fin de la cita. Ahí se está criticando el marxismo-leninismo soviético, ¿no? Que circulaba en los años 60. Y por eso, lo mismo Ludovico que otros van a plantear la necesidad de volver a Marx, ¿no? Y volver a Marx quiere decir, como dirá Oberdan Caletti, ¿no? En el convulsionado mundo de hoy, que plantea imperiosas interrogantes de orden social y político y económico, se advierte con mayor extensión la exigencia de un retorno a Marx, pero no al Marx de los regímenes que mediatizan al hombre y condicionan su libertad, sino al hombre del humanismo socialista, al que proclama al hombre y sus libertades como fines en sí mismo. Quiero decirle que estas ideas son las que van a coincidir después con la famosa perestroika de Gorbachev. Indudablemente Gorbachev quería perfeccionar el socialismo, ¿no? Él no quería aniquilarlo, pero bueno, otra fue el destino, ¿no? del socialismo en esa época, ¿no? Y como ya había algunos intelectuales, por ejemplo, en Argentina, José Aricó, ¿no? Juan Carlos Portantiero, que habían encontrado en el pensamiento de Gramsci, ¿no? un humanismo distinto, empezaron a hablar de un nuevo tipo de humanismo en el pensamiento socialista. Ya lo dije, por ejemplo, en el caso de Juan David García Vaca, que es un historiador de la filosofía y un filósofo de la ciencia extraordinario. Sobre ese tema, miren lo que decía García Vaca. Me lo aplico a mí mismo y con las debidas restricciones respecto al tema pasado y presente y provenir del marxismo, y más aún en su forma de pasado y presente y provenir del humanismo positivo. Mas estoy convencido con Marx que solamente llegará a ser real y efectivamente universal cuando deje de ser mío y pase a serlo de la sociedad. Lo sea de todos vosotros a la una. Y deseo que la sociedad, todos nosotros a la una, cambie no solo la forma, sino el contenido del tema presente, pasado y proveniente de Marx y del marxismo. Interesante como un hombre que es que sea de orientación marxista, ¿no? Es distinto a otros que tenían profesadamente, el caso ya lo dije, de Ludovico Silva, pero por ejemplo en Colombia hay tres figuras, Antonio García Noza, Gerardo Molina y Estanislao Zuleta, que vamos a estudiar después en detalle cada uno de ellos, ¿no? Que van a reivindicar las ideas, ¿no? humanistas de Marx. Antonio García, por ejemplo, fue incluso elogiado por Herbert Marcuse. Marcuse, cuando estaba de profesor en California, decía, yo no hablo muy bien el español, pero he entendido en ese Antonio García una figura muy aportadora, ¿no?, al pensamiento marxista. Hay algo que llama la atención, lo mismo de Antonio García y otros pensadores como Mariátegui, es que el humanismo lo aterrizan en el tema indígena también, ¿no? No solamente en el obrerismo que estaba dado en cierto marxismo europeo, ¿no? Y así muchos autores que incluso se identificaban con las ideas socialistas. El caso de Gerardo Molina, ¿no? Otra figura intelectual, decía, quizás están en lo cierto los pensadores que hablan ahora de la conveniencia de un socialismo humano en que el individuo mide severamente lo que en realidad requiere para ser feliz sin los sueños desmesurados del siglo XIX, ¿no? Entonces, muchos, como el otro marxista destacadísimo, Estanislao Zuleta, aquí en Colombia, en su libro Ensayos sobre Marx, dice, el marxismo podrá construir una nueva antropología y liquidar sus ilusiones, se pregunta, o no podrá. Yo creo que podría hacerlo, liquidando su ilusión de que vamos encaminados por no sé qué mecanismo histórico hacia una fiesta final. Liquidar también la idea de que la sociedad puede ser armónica, no conflictiva, sin leyes, sin gobierno, sin nada, porque ya no habrá propiedad privada. ¿Ven? Fin de la ciudad. Una crítica que hace Estanislao Zuleta, ¿no?, al pensamiento marxista oficial, vamos a llamar, de los partidos comunistas, ¿no?, en esa época. Otro intelectual colombiano destacadísimo, Orlando Falsborda, que creó la Facultad de Sociología aquí, ¿no? Él decía, el marxismo es una ciencia corregible y ampliable como toda ciencia útil. No está petrificado como hubieran querido los estalinistas, ¿no? Y en otro momento dice, no un Marx profeta, sino un Marx guía.
Marx para guiarnos en la construcción del socialismo, de un socialismo libre de aquellos lastres, que se perfila como antidogmático y que se ajusta mucho mejor por lo mismo a las realidades de cada cultura, de cada región, de cada época. Si se cumple esto, se puede decir que el pensamiento de Marx seguirá vivo por mucho tiempo más y que en nuestro país estaremos recogiendo sus enseñanzas prístinas, esperanzados en que a nosotros nos den quizás superiores resultados que aquellos que hasta el momento hemos observado en otros países, aún donde se han realizado revoluciones socialistas exitosas. Fin de la cita. O sea, se está refiriendo a la Unión Soviética. Falsborda, con quien tuve alguna amistad aquí en la Universidad Nacional, coincidí con él siendo profesor acá en la Facultad de Ciencias Políticas y él en Sociología. Hablaba de un socialismo raizal, o sea, un socialismo vinculado, ¿no?, a las condiciones de la tierra. Y así vamos a encontrar que muchos pensadores latinoamericanos, en el caso, por ejemplo, de Alfredo Palacios, que fue otro socialista, que admiró profundamente a la Revolución Cubana, le llamó una revolución auténtica. Cuando fue a Cuba, después del triunfo de la revolución, decía: porque soy socialista, me siento profundamente individualista. El socialismo es la doctrina que permite el desenvolvimiento de toda la facultad del espíritu, es decir, lucha por la libertad, porque el fin del hombre es la libertad. Llamo la atención en dos cosas. Está insistiendo en la libertad, que es un tema, ya vimos en los anteriores videos, básico en toda la generación antipositivista de Vasconcelos, Gracio Cor, Pedro Enrique Ureña, Rodolfo, etc. Bueno, pero también el tema de la individualidad, que tanto se le ataca al socialismo, ¿no?, porque atenta contra la individualidad. Y en realidad, lo mismo Carlos Juan Ferreira, allá en Uruguay, que acá, este otro pensador, Alfredo Palacio, en Argentina, nos va a decir que el socialismo reivindica la individualidad, le da libertad a la individualidad. Hay muchos investigadores de pensamiento que se dedicaron no a la filosofía, sino a la antropología. Por ejemplo, el caso del brasileño Tarcís Ribeiro, que él decía: el marxismo se redujo a ser una doctrina justificatoria del ejercicio del poder, susceptible de distanciarse de su fundamento filosófico y de las lealtades humanistas que profesaba. O sea, le criticaban realmente, ¿no?, al socialismo haberse alejado, ¿no?, de la proyección humanista. Porque de una cosa, cuando se hablaba de humanismo en la Unión Soviética y en los países de Europa Oriental, se identificaba humanismo como idealismo, y no se, porque claro, no se valoraba el tema del humanismo en los textos de Marx, ¿no?, en particular, y no se veía el carácter realmente renovador del humanismo que tendría el marxismo, ¿no? Aníbal Quijano, que fue también un pensador de izquierda, ¿no?, y uno de los clásicos del pensamiento decolonial, que decía: hay una vasta literatura de debate de la izquierda socialista que no admitió desde el comienzo y que ahora crecientemente la mayor parte no admite, de que se trate simplemente de lo que se trata en el socialismo. La cuestión está, por lo tanto, abierta, es demasiado compleja para que tenga una respuesta del tipo: yo creo lo que tú crees. Los estudios están comenzando, hay que ponerse a estudiar, decía Aníbal Quijano, sobre todo cuando cae, ¿no?, la Unión Soviética, y cae, ¿no? Y ahí empieza otro momento importante que luego vamos a estudiar cuando tengamos la crisis del socialismo. Y es que empiezan a cuestionarse si realmente hubo socialismo, ¿no? Longino Becerra, que es un socialista hondureño que yo entrevisté realmente cuando estuve en el año 91 en Tegucigalpa, en su libro que se llama El marxismo, Realidad Nacional, que no sé qué en qué ocasión, él dice: ¿realmente había socialismo en la Unión Soviética? Los demás miembros del difunto Pacto de Varsovia. Se cuestiona. Sostener esto es reducir ese ideal a la estatización, base de un igualitarismo voluntarista muy pobre de contenido humano, sistema impuesto precisamente allí y a lo largo de varias décadas. Y es interesante cómo tantos hombres de izquierda socialistas, Eduardo Galeano en Uruguay, Adolfo Sánchez Vázquez en México y Gabriel Vargas Lozán, que empezaron a cuestionarse si realmente hubo socialismo, ¿no?, en la Unión Soviética, ¿no? Decía Sánchez Vázquez: dichas sociedades
no son socialistas, ni siquiera en sentido estricto, ya que en ella la propiedad estatal no es solo las antítesis de la propiedad privada, sino también de la propiedad social. Por otro lado, agregábamos su superestructura antidemocrática, lejos de estar en oposición a la base económica de propiedad estatal. Es justamente la que le corresponde, ya que como ella escapa al control social. Entonces, ¿de qué socialismo hablamos? Así decía Sánchez Vázquez, con el cual también tuve alguna amistad y una relación bastante interesante de intercambios de ideas en varias ocasiones en México y en Cuba, en que coincidimos en congresos, en conferencias, y siempre, ¿no? Me trataba de una forma muy paternal, como diciendo que él también en su juventud pensaba que en la obra de Engels en particular había muchos elementos positivos, pero también empezó a criticarle, ¿no? Algunos elementos que le sirvieron después al pensamiento crítico, ¿no? De las ideas de Engels. Muchos investigadores de esa época, como el venezolano José Ramón Rafael Núñez Tenorio, por ejemplo, que fue incluso profesor de Chávez, decía, solo una conciencia pues socialista, crítica y creadora, bien informada, basada en ese humanismo real, el problema del hombre y de esa concepción científica de la historia, el problema de la historia, las dos fundadas en la verdad, en una verdad filosófica y una verdad científica, puede forjar una concepción humanista y democrática del socialismo. Bueno, como podemos ver, hay muchos pensadores latinoamericanos que reivindicaban, ¿no?, ese pensamiento. Ya lo vimos también en el caso de Enrique Dussel, que terminó en su orientación muy cercana al pensamiento marxista desde la filosofía de la liberación, ¿no? O Horacio Ceruti, que también terminó en esas identificaciones con el pensamiento marxista. Yo diría que hay muchos elementos que hacen confluir hacia el humanismo concreto, hacia el humanismo práctico, hacia el humanismo positivo, ¿no? Que orienta, ¿no?, muchos pensadores latinoamericanos a utilizar el marxismo como un instrumento. Por ejemplo, Ricardo Avilés, un líder nicaragüense, decía, hay que estudiar nuestra historia y nuestra realidad como marxistas y el marxismo como nicaragüenses, ¿no? O sea, hay una crítica muy abierta, ¿no?, a esa traslape, ¿no?, a traer el marxismo desde la Unión Soviética a los países, ¿no?, de América Latina, y por eso hay una crítica, ¿no?, a el daño que se le hace a una comprensión de la realidad latinoamericana sin tomar en cuenta los elementos propios que se dieron en el pensamiento latinoamericano. Yo creo que la mayor parte, para ir concluyendo, es que el pensamiento marxista en América Latina se percató de que el socialismo no podía ser algo importado y mucho menos un socialismo que no tomara en consideración los fermentos humanistas que había en la obra de Marx y Engels y de Lenin también, ¿no? Y que ese estatismo que caracterizó el marxismo soviético realmente le hacía daño, ¿no?, al humanismo concreto del pensamiento socialista. Y por eso muchos optaron por tomar una postura más crítica de ese humanismo y de tratar de buscar realmente las causas del deterioro del socialismo en la falta, ¿no?, de humanismo. El historiador brasileño Jacobo Norendam dice, pienso que el socialismo real, resultado de una profunda crisis del capitalismo, es naturalmente una tentativa de una alternativa social que fracasó indiscutiblemente. Pero eso a mi modo de ver no es el fracaso de la idea del socialismo. El propio capitalismo hará que esa idea de nuevo gane fuerzas. A mi ver, no hay otra doctrina que sirva de base, de punto de partida para una teoría socialista. No hay otra doctrina más coherente que el marxismo, pero un marxismo que indispensablemente tiene que renovarse. Fin de la cita. Y ese va a ser el elemento que va a ser común al pensamiento socialista y marxista, ¿no? En América Latina, ¿no? El Eduardo Galeano, allá ese célebre ensayista uruguayo, decía, el capitalismo puede matar al socialismo, pero está condenado a engendrarlo siempre. Sé que mientras haya capitalismo van a existir críticos, ¿no? Y van a ver en el marxismo realmente un instrumento de análisis para mejorar, ¿no?, la sociedad que inhumana, ¿no?, del capitalismo, ¿no?
En definitiva, fueron muchos los autores que reivindicaron el humanismo socialista y que dieron lugar a que el pensamiento marxista, ¿no? En América Latina retomara fuerzas, sobre todo después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Y hoy en día, después de bueno, una cierta oleada progresista en América Latina que ha sido opacada en los últimos tiempos por una oleada de derecha, todavía el pensamiento socialista y el pensamiento humanista de Marx tiene mucho que decir y sobre todo debe servir de instrumento metodológico, epistemológico para, ¿no?, renovar el pensamiento socialista, el pensamiento humanista latinoamericano. Y esa es una tarea actual de los intelectuales de este momento.